Nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la revelación. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Venga al libro de Juan, capítulo 10, versículo 9. Y vamos a continuar con la revelación. El Señor nos está llevando a otro lugar. A las puertas del cielo. Amén. Pero el Señor nos está llevando a la revelación de la importancia que es que nosotros le honremos, que es que nosotros podamos saber que Él nos ama y que Él es la puerta de entrada a nuestra vida eterna. Venga conmigo al libro de Juan, capítulo 10, por favor, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta al redil, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Verso 7, por favor. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Por favor, discierne, verso 7. Yo soy la puerta de las ovejas, les dice nuestro Señor y Salvador. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, verso 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Hay una reflexión maravillosa aquí. Hay una unción que me tiene, perdones, me tiene así como wow. Esta enseñanza del pastor y el redil, esta enseñanza del buen pastor, esta enseñanza de la puerta, esta enseñanza de la voz y del portero, son revelaciones que nuestro Padre Eterno quiere que nosotros podamos discernir, porque se está refiriendo a la eternidad. Y a veces la iglesia se conforma solo en decir, bueno, yo sé que a través de mi fe y a través de mi Señor y Salvador, yo voy al cielo. Amén. Pero lo que no puede entender, lo que no disciernen, es lo que está implícito en el verso 1. Venga conmigo, verso 1 de nuevo. De cierto os digo, el que no entrare por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Por favor, discierna algo. ¿Qué cosas tienes tú o quiénes personas tienes tú, o Dios nos guarde mejor de esto, que vienen a robar y a saltear y que vienen a meterse de manera abusiva a nuestras vidas? Y tenemos nosotros el trabajo, las preocupaciones, la economía, la tribulación económica, tenemos nosotros las cargas familiares, tenemos nosotros los indistintos momentos de tribulación y de fatiga, de dolor que podemos vivir en la vida. En Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él venció al mundo. Y es que el mismo apóstol Pablo también dice, ahí en el libro de Hechos, capítulo 14, que es necesario que nosotros tengamos muchas tribulaciones, para que a través de esas tribulaciones nosotros maduremos y entendamos que ellas nos permiten tener una experiencia para poder ser salvos. Y yo le suplico que usted pueda discernir esto. Mil perdones. ¿Cómo es que nosotros en la vida tenemos tantas tribulaciones? Tenemos
tantos afugios, tenemos tantos afanes, dolores, digámoslo así, tribulaciones. Y pareciera que no hay salida. Me remito a Hechos 14. Venga conmigo, aleluya. Ay, gloria a su nombre. ¿Cuándo damos la gloria al Eterno? Cuando nosotros conocemos la revelación de la palabra, cuando nosotros podemos entender que esta vida, a pesar que no es tan agradable en muchas ocasiones, hay muchas cosas muy, pero muy buenas que nosotros disfrutamos. Pero el mundo, y yo quiero que usted discierna esto, está insistiendo en que nosotros nos ocupemos solo, verso 27, solo de nuestros problemas. Mil perdones. Hay sí una congestión. El fuego que hay aquí es tremendo. ¿Por qué el mundo está, o mejor el diablo, que es el salteador, mejor? Seamos bien honestos, Juan 10, verso 1. El diablo es el que viene a robar, a matar y a destruir. Lo vemos en el verso 10. El diablo es el salteador, el que se mete al redil, a la iglesia, el que se mete a sacar la gente, el que se mete a que la gente esté preocupada y esté distraída para no entender la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que las personas no puedan entender que la vida cristiana no es un jardín de rosas? Que la vida cristiana no es un spa. Que la vida cristiana no es solo bendición, irás a las naciones y Dios te dará 100 veces más. Y este es el año de la prosperidad y la bendición. ¿Cuándo la iglesia va a entender esto? Que es a través de las indistintas tribulaciones, sufrimientos, tentaciones, victorias de esta guerra que vimos a diario, que nosotros vamos al cielo. Venga conmigo, verso 27. Wow. Libro de Hechos 14, 27. ¿Estamos ahí? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pero el apóstol Pablo dice que nuestro Padre Celestial les permitió, aleluya, a través de la puerta de la fe, que Dios tocó a mucha gente. Pero está hablando, verso 22, por favor, que no es tan sencilla la vida cristiana como muchos dicen por ahí. Verso 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿De dónde sacan los predicadores de la prosperidad entonces que solo bendición y que solo a través del pacto, solo a través de dar ofrenda, solo a través de poner dinero van a ir al cielo? ¿Dónde dice eso la Biblia? Amén, familia. ¿De dónde sacan entonces estos predicadores que esto es un jardín de rosas? Que vamos, como dice el apóstol Pablo, de victoria en victoria, pero cuando él lo dice así, es que está diciendo que vamos ganando cada guerra, que vamos ganando cada batalla, que estamos en victoria después de cada sufrimiento. Ahí no está diciendo que estamos en un yate allí, en una playa en Bahamas. Se lo repito, verso 22, verso 22. Confirmando los ánimos, o sea, diciéndole a la gente: tranquilos, esfuércense, sean valientes, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil ser cristiano, no es fácil sostenerse en la fe, no es fácil permanecer cuando viene un diagnóstico médico contrario. No es fácil cuando vienen los recibos, no es fácil cuando vienen los cobros por las deudas, no es fácil cuando el enemigo quiere atacar el empleo, la salud, la familia, la casa, etcétera. ¿Quién dijo que eso era fácil? Cuando personas en el empleo hacen la vida a cuadritos, cuando los vecinos, cuando los hijos, la esposa o el esposo o las circunstancias diarias. Aquí está diciendo la palabra que es a través de muchas
tribulaciones que es necesario que nosotros nos mantengamos en fe. Y el apóstol Pablo en el verso 27, que es la primera vez que habla de las puertas aquí en el Nuevo Testamento, después de nuestro Señor y Salvador, dice, y habiendo, verso 27, llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a los gentiles. Amén. Quiere decir que la puerta de ellos se abrió porque abrieron su corazón al evangelio. Porque entendieron que todo lo que estaban pasando, todas las tribulaciones, todos los sufrimientos, eran necesario que pasaran por ellos para adquirir carácter y experiencia cristiana. Amén. Amada familia, no es fácil, no es sencillo tener la victoria. ¿Sabe? Cuando dice el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo, después del verso 7 y 8, dice que él corrió la buena carrera, que él peleó la buena batalla, que terminó, que llegó al final y que le está guardada la corona de justicia que nuestro Padre eterno tiene para aquellos que son fieles, que le aman y que terminan, aleluya. Así que eso es lo que está hablando aquí el verso 1 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Léalo conmigo otra vez. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, o sea, Satanás. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez, familia, quién es el portero? Mire qué lindo. A este abre el portero. Está hablando del buen pastor, amén. Pero yo, créanme que fui nacido, criado algunos años de mi niñez en el campo. Y yo recuerdo que a mí me enseñaron a ordeñar. Yo sé ordeñar, los que no sabían. Sé algo de la crianza de animales. Sé hacer queso, etcétera. Eso no importa, pero quiero decirle, el ejemplo es para esto. Yo recuerdo que uno iba y quitaba, abría la puerta del corral. Yo no encontraba ningún portero allí. Y dice en la Biblia, y esto en el antiguo, en la versión antigua, en la versión K2 también dice igual. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y está hablando del pastor. Y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Aleluya. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Está diciendo cuando una oveja es fiel, cuando un siervo es fiel, aquí el redil se está refiriendo a la iglesia, aquí el portero se está refiriendo al ángel que está tamizando los corazones, que es nuestro Abba Padre, y el pastor es nuestro Señor y Salvador. Y está diciendo que él va al redil, que él no es ningún asalariado, que a él sí le importan las ovejas, que él las cuida, las saca de su estado normal, aleluya, y luego vuelve y las lleva. Pero ¿quién dijo que la vida cristiana es sencilla o es fácil? Aleluya. Venga conmigo, por favor, verso 7. De cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Escuche, si nosotros no entramos a través de nuestro Señor y Salvador, si nosotros no vamos a través de la puerta real y genuina, que nos abre la puerta del cielo, entonces ¿cómo vamos a entrar? Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Escuche, antes mucha gente escuchaba palabras y palabras que no llenan, palabras que no salvan, palabras que no edifican. Mire, yo me pongo a pensar en esto, familia, perdóneme, pero tengo que insistir en eso. Esas iglesias donde dice, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, o trae una ofrenda especial, sella la palabra, Dios te va a dar 100, Dios te va a dar 200, Dios te va a dar no sé cuánto, y Dios no lo hace. Porque es que Dios no se deja mandar por hombres avaros. Y entonces, ¿qué hace esa pobre persona, esa pobre oveja? Escuchaba yo a un pastor diciendo, traiga la ofrenda al altar, y si no tiene, mire a ver cómo hace, porque si Dios te dio antes, ahora te va a dar, y Dios te volverá a dar. Sí, eso es verdad. Pero si la persona no tiene, y si la persona de pronto en esas iglesias pasa la tarjeta de crédito, y como hizo algo que Dios no le mandó a hacer, porque eso fue un hombre, y no provee, la persona se va a meter en problemas económicos.
y están robando a las ovejas. Por eso son los ladrones, los salteadores, de los que está hablando aquí, el verso 1 y el verso 7 y el verso 8. Pero nuestro Señor y Salvador, Él es el Señor, Él es la puerta, amén. Cuando tú vienes a nuestro Señor y Salvador, vas a llegar a un lugar seguro. Mire, amada familia, el redil es la iglesia. Nosotros no podemos tener poder, no podemos tener unción, no podemos tener revelación si no es en la iglesia. Pero tenemos que oír la voz de Dios, y la voz de Dios que la da el pastor la tiene que dar con base en la bendita palabra de Dios. Amén. Si no hay palabra, eso es voz de hombre. Y míreme, familia, Dios no va a poner a hacer a la iglesia algo que Dios no le ha mandado. ¿Cómo es posible que se pida dinero en la iglesia y luego se pida otra ofrenda y luego otra ofrenda, y la familia, las ovejas qué? ¿Qué pasa cuando a una oveja se le quita toda la lana y no se le da alimento? No se cuida, no se pastorea, se muere la oveja, se seca, se enferma. Pero nuestro Padre está diciendo aquí, escúcheme familia, que Él nos va a llevar al lugar seguro. Amén. Él dice, yo soy, verso 9, la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto es una hipérbole, familia, sin que sea una mentira ni una exageración exagerada, sino que es algo que solo se puede recibir por fe. Porque dice que Él, escúcheme, va a entrar y nos va a salvar. Y nos va a sacar. ¿De dónde nos saca? Del Egipto, del mundo, del pecado. Y nos va a entrar a la vida eterna, y luego nos sacará a pastos nuevos. Y ahí está hablando de la eternidad, de los atrios del cielo. Aleluya. Amén. Porque nuestro Padre eterno dice que, verso 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sabemos nosotros que a través de la vida de nuestro Señor y Salvador es que nosotros tenemos vida. Y a través de su sangre, que es vida, es que nosotros tenemos perdón de pecados y tenemos vida. Y yo enseñaba algo realmente maravilloso en el libro de Génesis capítulo 28. Venga conmigo. Libro de Génesis capítulo 28. Y es que es realmente asombroso, familia, cómo podemos estar en la iglesia y a veces no darnos cuenta que estamos en un lugar santo, que estamos en un lugar donde la gloria de Dios desciende por aquella escalera, por aquella palabra, bendito es su santo nombre, y a veces desconocemos las propiedades que tiene el congregarnos fielmente en la iglesia. Aleluya. Versículos 16, por favor. Libro de Génesis capítulo 28, verso 16. Dice la bendita palabra del Eterno. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh, bendito es su santo nombre, está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Diga, casa de Dios y puerta del cielo. Estaba este hombre, nuestro padre Jacob, despierta de esta revelación y se da cuenta que el lugar donde está es terrible, es espantoso. Claro, él estaba asombrado de ver la gloria de Dios, de ver a los ángeles del Señor que bajaban y subían por esta escalera desde el cielo, aleluya. Pero también la gloria de Dios lo espantó. Y nosotros que venimos aquí a la iglesia, cuando el pastor nos esquilma, cuando el pastor nos dice la verdad en la cara, nos da espanto. A veces nos sentimos mal. Cuán terrible es este lugar, dice la palabra. ¿Cuántos decimos amén? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bendito es su santo nombre. Pero dice la palabra del Eterno que en la iglesia, que es lo que está hablando Jacob, allí es donde nosotros podemos tener el poder de Dios, la revelación de Dios y la manifestación de su gloria. Amén. Pero si nosotros no nos congregamos o no aceptamos su palabra, ¿cómo podemos permitir o cómo podemos pretender que Él interfiera en nuestra vida? Es que cuando nosotros aceptamos la palabra, nosotros estamos poniéndonos de acuerdo con el cielo. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo con el cielo se pone de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo con nosotros. Pero es el momento, como dice la palabra, que nosotros tenemos que presentar sacrificio, que nosotros tenemos que presentar ofrenda, que nosotros tenemos que ser agradecidos.
Aquí nuestro padre Jacob dice en el verso 27, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nosotros damos honra, es que nosotros estamos acostumbrados a que Dios nos bendiga, pero presentamos la honra de vida a su nombre. Amén. ¿Cuánto damos nosotros a Dios? Y yo no voy a hablar aquí de dinero. Sí, aquí estaba hablando de nuestro padre Jacob, que él iba a ofrendar, que él iba a dar el diezmo de todo lo que Dios le diera. Pero que si yo le digo que nuestro Padre Celestial está pidiendo nuestra ofrenda y nuestro diezmo en nosotros mismos. ¿Por qué no nos damos todos como todo? Entregarnos todo como el Padre está diciendo en su palabra. ¿Cuántos saben qué sucedió con nuestro padre Jacob? De ahí para allá, nuestro padre comenzó a bendecirlo, a prosperarlo y le dio la gran revelación de la vida. Permitió tener paz, morir en buena vejez. Amén. Venga conmigo Efesios 5:2. Miremos cómo es que el Señor le estaba mostrando a nuestro padre Jacob que él lo iba a hacer. Libro de Efesios, por favor, capítulo 5, desde el verso 1. Yo enseñaba algo realmente maravilloso que se está dejando de enseñar en la iglesia, no entiendo por qué. Y es la entrega verdadera, la entrega suma de nosotros mismos a nuestro Padre eterno. Porque yo enseñaba en el primer servicio, tú entras, tu cabeza solo entra en el cielo, o entra solo una mano, o entra solo un pie, o entra solo un ojo, o entras completo. Pues entonces tenemos que entregarnos completos. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Míreme, siempre he tenido una gran revelación por este verso, pero una gran admiración. Cómo nuestro Padre Celestial nos dice a nosotros, a través del apóstol Pablo, que seamos imitadores de Dios. Y dice y agrega algo más, sean imitadores de Dios y sean hijos amados. Como Dios es lo que está diciendo aquí, mire. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es que ¿acaso quién ha visto a Dios alguna vez? Estamos igual como en Juan 10 el portero. A ver, quiero hacer esa pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto a Dios para que lo imite? Está interesante esta pregunta, ¿verdad? ¿Y qué si yo le digo que lo vemos a cada instante? Aló, amén, ¿hay alguien aquí? Yo veo a Dios cuando Él pone el plato de alimento en mi mesa. Yo veo a Dios cuando yo tengo las fuerzas para ir a trabajar. Yo veo a Dios cuando tengo salud, que es ausencia de enfermedad. Cuando prospera mi alma, cuando tengo una revelación de esta palabra, ahí prospera mi alma. Cuando digo prosperidad económica, porque en toda nuestra vida, amada familia, Él nunca ha dejado de poner el plato de alimento en nuestra mesa, al desayuno, al almuerzo y a la cena. Nunca nos ha quitado la fuerza para tener empleo, para trabajar, para ejercer el oficio. Nunca nos ha dejado colgados de la brocha, nunca hemos realmente quedado mal, porque Él siempre nos ha proveído para pagar nuestras deudas. Siempre. Siempre le ha callado la boca a los leones, a los mentirosos, a los cernícalos que han querido hacer de nuestros, de nosotros. Pero luego usted no está en una iglesia rica, luego allá no le hablan de diezmo y de prosperidad, pero luego usted no tiene un Dios que lo prospera. Y Dios siempre nos da para pagar y callarle la boca a esos leones. Cernícalos del diablo, salteadores, que vienen a robarse la palabra, que vienen a robar la fe, que vienen a meterse al reír solapadamente, aleluya. No, nuestro Padre eterno siempre ha cumplido. Pero vamos a entrar en esta revelación. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si, míreme familia, aquí se refiere a la gratuidad de nuestra vida. Ser imitadores de Dios como hijos amados, cuando yo puedo entender que mi Padre me lo ha dado todo, yo voy a agradecer por todo y en todo. Y entonces yo ya no voy a ser como muchas personas que no le dan gracias a Dios si no les hace el milagro. Sino que por el contrario yo siempre voy a estar dándole la gloria, la honra y la alabanza y esperando más de Dios. Mire, y aquí el orgullo está partido a la mitad. Aquí el orgullo está postrado. Porque si alguien me hace daño, como yo soy hijo amado del Señor, lo voy a bendecir. Lo voy a perdonar. Voy a orar por esa persona. Si veo una persona que necesita una oración para enfermedad, o sea, para salud, yo voy y oro por esa persona. Eso es lo que hace un hijo amado.
Repito, si alguien necesita un consejo, yo le aconsejo es con la palabra del Eterno, no de mis sentimientos. Porque yo tengo que comportarme como hijo amado. ¿Qué ocurría con nuestro Señor y Salvador? Que es el ejemplo más radical y presente que nosotros tenemos. Se acercaban a él los leprosos sin dinero y los tocaba y los sanaba. Luego usaba su fe. Ve y preséntate al sacerdote como testimonio. Con la ofrenda, claro. ¿Mm? Se acercaba a la mujer con flujo de sangre y después de que roba poder de él, la bendice y la salva. O sea, era un derramamiento constante de amor impresionante. Amén. O sea, siempre cuando venían a tentar a nuestro Señor y Salvador, le respondía de la manera que ellos no pensaban. Inusitada. ¿Por qué? Porque él siempre amaba, él siempre andaba en amor. El amor que nuestro Padre le daba a él. Así que nosotros debemos de desprendernos de lo que él nos da para compartir a los demás. Amor, sensatez, consejo, bendición, oración, testimonio. Amén. Y dice el verso 2, continúe conmigo. Efesios 5:2, ya vamos a terminar. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí quiero hablar de 7 cosas. Número 1, tú debes oler agradablemente delante de Dios. Tu alma tiene que oler a sacrificio, tu alma tiene que oler a ofrenda, tu alma tiene que oler a entrega, tu alma tiene que oler a santidad, tu alma tiene que oler a obediencia, tu alma tiene que oler fidelidad, a fidelidad. Mire lo que dice, nuestro Señor se entregó. ¿Y cómo fue recibido ese sacrificio en el cielo? ¿Cómo fue tamizado? ¿Cómo fue ponderado? Redundo, ¿cómo fue recibido ese sacrificio? Dice que ese sacrificio fue ofrenda a Dios en olor fragante. Sacrificio acepto al Señor, dice Filipenses 4:17. Quiere decir que si nosotros no nos damos todo, si yo no me entrego todo al Señor, no vale. Si yo les dijera a ustedes, amada familia, mañana tenemos vigilia, aquí quiero ver toda la iglesia. Porque es que está hablando de entregarnos completamente. No, pero es que tengo trabajo, pastor. No, pero es que mañana no puedo, pastor. Es que mañana es lunes. Es que mañana tengo que ir a trabajar todo el día, llego cansado a la casa. No, pero es que, ¿y qué tal que el Señor viene a pedirnos cuenta en ese momento? Vamos a dormir porque tenemos que reposar para ir a trabajar. Y si no hay el otro día para ir a trabajar, ¿dónde va a quedar tu reposo? ¿Sí me expliqué? Que no venimos a vigilia mañana porque es que, repito, mañana es lunes y tenemos que trabajar y tengo que dormir porque yo tengo empleo. Usted no tiene trabajo, pastor. Ah, le parece pescado. Pero sí queremos que Dios nos entregue el cielo, pero no queremos dar nada. La palabra dice que nosotros hemos hospedado ángeles sin saberlo. ¿A cuántas personas hospedas tú en tu casa? Eh, Ay, pastor, siga hablando del sacrificio del Señor, qué bonito. ¿A cuántas personas en prisión tú visitas? Pastor, sí. Ah, ¿a cuánta gente vas al hospital a orar por ellos? Ay, pastor, siga, eso está bueno. No, es que seamos honestos. Verso 2 otra vez. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó un pedacito, un poquito. Esta noche no oró, ni el domingo fue a la iglesia, ni el sábado, el día del Shabbat tampoco oró en el templo porque estaba cansado, porque tenía que trabajar, porque le exigían mucho los apóstoles, porque le pedían mucho. ¿Sí? Dice así. No, él se entregó completo, dice. Se entregó a sí mismo. Ofrenda y sacrificio, o sea, ofrenda y diezmo, holocausto, a Dios en olor fragante. Y nos piden un ratico de oración. No, pero es que no puedo, estoy trabajando. Nos piden que nos acompañen a los hospitales. No, pastor, ese es el oficio de los diáconos. Es que usted sabe que yo el empleo, pastor. Y siempre hay una excusa, pero sí queremos ir al cielo. Si queremos que Dios nos abra ampliamente las puertas del cielo, que es lo que vamos a hablar en el servicio. Pero si nosotros no somos aceptos, ¿cómo pretendemos entrar? Ay Dios, ay aleluya. Verso 3, léalo conmigo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pastor, pero es que la ofrenda.
Pero es que a mí no me alcanza para dar el diezmo, que Dios entiende. Eso se llama avaricia, dice que ni aún se nombre. Y si no se debe nombrar, ¿cómo puede vivir un hombre o un ser humano o un cristiano con ella dentro de su corazón? Pero es que me hace falta. Pero es que esos 300 pesos, esos 500, es que la luz, el recibo, el agua, el colegio del niño, no me alcanza. Y si esta noche vienen a pedirte tu alma, Lucas capítulo 12, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Saben, yo siempre me pregunto esto. Tanto esfuerzo en la torre de adoración, tanto trabajo, tanta construcción, ¿sí la alcanzaremos a disfrutar? Entonces por eso yo no me preocupo y lo hago con todo mi corazón, pero si viene alguien que la disfrute, qué bendición. Por lo menos no le toca luchar tanto. En estos días, familia, estoy esperando, voy a colocar, abrir un enlace para que tú puedas ver cómo se comenzó la construcción en la montaña desde cero. Y cómo comenzamos echando pica y pala y luego metimos maquinaria amarilla. Y cómo comenzaron las bases, la fundación del templo que ya se terminó. Y luego el hotel y etcétera, etcétera, etcétera. Allí voy a poner todo para que la gente cuando llegue allá se dé cuenta que alguien sufrió y batalló por tener esa torre de adoración. Nosotros llegamos a la iglesia y la encontramos aseada, bien limpia, bien pulida, bien bonita. No sabemos quién la lavó, quién la barrió, quién la aspiró, quién la enceró, quién brilló, quién lavó las sillas, etcétera. Solo disfrutamos, pero no sabemos todo el trabajo que hay de logística atrás de tener la iglesia bien bonita. Y el pago, por ejemplo, de la luz, de la energía, de la producción de radio, de televisión, el mantener las redes, etcétera, etcétera. Eso hay que pagarle a las personas para que lo hagan. No, pero es que la ofrenda le dieron no es necesario en la iglesia, apóstol. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Pero aquí está hablando el Señor de entregarnos completos. Y no está hablando de dinero, está hablando de la ofrenda que en el cielo trae réditos, aleluya. De la entrega que en el cielo trae réditos, aleluya. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, completo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, o sea, esas palabras groseras, inmundas, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o sea, el que tenga relaciones sexuales siendo soltero, ¿alguien me puede decir amén a eso? A ver, los jovencitos solteros, las jovencitas, no se puede ni siquiera nombrar cómo lo van a hacer. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, porque eso es orgullo, vanidad, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ellos no van a entrar allí. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pate aquí, ponga su ofrenda aquí, selle la palabra aquí. El año de la bendición, el año de la prosperidad. Este año será grande, irás a las naciones. Mentiroso el diablo. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios para este año? Santidad, obediencia y que la inmundicia ni siquiera se nombre en nuestras vidas. Amén. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los cristianos. Wow. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Míreme, familia, nosotros comprobamos cada día en nuestro cuerpo, en nuestra mente, con nuestro testimonio, lo que es agradable a Dios. No me quedé solo en la iglesia hoy. Si yo me doy todo, si yo me entrego todo, que es lo que Dios está exigiendo aquí, para poder ser salvos, yo tengo que comprobar que lo que yo estoy haciendo, Dios lo aprueba. Que lo que yo estoy haciendo es agradable a Él. Venga conmigo, adelantémonos un poquitico. Verso 22, verso 21. No, verso 22.
las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, perdón. Venga, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es que ahí está el problema. Los jóvenes no quieren someterse a la iglesia. Los jóvenes no se someten al pastor porque qué aburrido, el pastor está viejito, él no es joven. No, nosotros los jóvenes queremos cantar rock, solo rock en la iglesia, luces y... No, si es que Dios no nos manda eso. Dios nos manda que nos sometamos a la disciplina de su palabra, no a la manipulación de un pastor. Que quede claro. Aquí a la disciplina de la palabra. Y dice que nos sometamos en el temor de Dios. Amén. Mire, un pastor no puede obligar a nadie a hacer nada, pero un pastor tampoco le debe decir a una persona no haga esto si el pastor no lo hace. Amén. Claro, si no da testimonio. Esta semana voy a enseñar sobre esto, porque hay muchas, ahora hay una modita ahorita en internet que los pastores de iglesias muy importantes en el mundo se separan, se divorcian, van y se casan con otras personas, siguen ministrando, siguen dando palabra, luego vuelven y se divorcian. ¿Y la iglesia qué? Y luego salen en videos diciendo, no quiero ofender al pueblo de Dios, no quiero hacer daño, pero si ya lo está haciendo. Mire lo que dice la palabra. Las casadas divórciense, sepárense y cásense otra vez, sigan ministrando y hagan lo que les provoca. ¿Sí dice así? No, dice la palabra, que nos sometamos a toda autoridad en el temor de Dios y que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. O sea, que vean que el marido sí es un sacerdote en la casa, si no, no. Pero dice el verso 23, mire, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y la pregunta aquí es, si hay un cuerpo sucio de adulterio, fornicación y de todo lo que acabamos de hablar, ¿Él podrá ser cabeza? No, no va a ser cabeza. El que va a ser cabeza es el diablo. Porque ahí dice el primer libro de Juan, que el que no obedece la palabra y practica el pecado es del diablo, porque el diablo es homicida desde el principio. Nadie puede decir que es cristiano o que es de Dios si está pecando. Mira lo que dice la palabra, verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Venga conmigo, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está diciendo la palabra que nosotros tenemos que presentar a la esposa como Cristo presenta a su iglesia. ¿Y cómo presenta a un marido que golpea a su esposa, que le dice palabras sucias a su esposa, que la grita, que la vitupera, que la marca, que hace denuestos de ella, que la humilla? ¿Cómo la va a presentar al Señor? Maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla. ¿Qué debe hacer el marido? Santificar la esposa. Mire, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado. ¿Qué tiene que hacer el marido? Purificar la esposa en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo un marido santifica y purifica a la esposa? Dando testimonio, amándola y honrándola, orando por ella, haciendo devocional con ella, dando testimonio. Amén. Aleluya. Estoy dando una bofetada al diablo. ¿Cómo alguien puede decir que es pastor y profeta? Se divorcia a su esposa. ¿O cómo una mujer puede decir que es profeta y separarse de su esposo? Mire, vamos al peor escenario. Y aprendan, jovencitas. Vamos al peor escenario. En esta iglesia la mayoría de jóvenes se han casado en contra de la voluntad de Dios. Porque hacen lo que les provoca y lo que quieren es disfrutar la cosita. La mitad de ellos se mantienen. La otra mitad están separados, divorciados, alejados en el mundo o en otras iglesias, etc. ¿Es la voluntad de Dios eso? No. Pero si una persona, míreme y entiéndalo, se casa delante de Dios,
no solamente se casa delante de Dios, ¿sabían ustedes eso? Se casa delante de los cielos, delante del trono, se casa delante de los hombres y se casa delante del infierno. Eso está en el libro de Mateo capítulo 19. Eso está en el libro de Levítico también. Entonces una persona, dígame, ¿cómo va a pretender que Dios acepte un divorcio si se casó ante las potestades de lo espiritual y de lo natural? Pregunta, apóstol. Entonces, si no se casaron la voluntad de Dios, ¿Dios qué? ¿Dios los va a abandonar? No. Si se arrepienten, no. ¿Dios los puede cambiar? Amén. Pregunta, apóstol. ¿Y si eso no pasa, Dios acepta el divorcio? No. ¿Y entonces por qué se divorcian los pastores? Porque les provoca. En palabras colombianas, porque les da la gana. Ay, apóstol, ¿y entonces qué? ¿Quiere saber el chisme? ¿O quiere justificar a Dios o a la palabra? Sí, porque van a decir, ¿y entonces son salvos? Me toca decirle, no te interesa. Porque usted no puede juzgar la salvación de Dios ni la condenación de nadie. Porque ese papel solo le corresponde al Padre. Pero dice la palabra en 1 Corintios 6, que el que fornica contra el templo de Dios peca. Porque somos templos del Espíritu Santo comprados por precio. Y también dice ahí en 1 Corintios 5 sobre la fornicación y la inmundicia que se hace con el cuerpo teniendo relaciones sexuales de manera indebida. Y habla ahí, pone un ejemplo de un hijo que se está acostando con la esposa de su papá. Y es tan grave ese pecado que el apóstol Pablo lo entregó al infierno, imagínense, al diablo. No sé si me estoy explicando. O sea que no necesito ir a juzgar para saber qué va a suceder con esto. ¿Me estoy explicando, familia? Mire, es que esto no se enseña en la iglesia. Y nosotros como pastores, como siervos de Dios, tenemos que recibir las bendiciones de Dios, pero también las exhortaciones. Y es que Dios nos mandó a tener un matrimonio en santidad, en purificación, en obediencia. Amén. Y dice la palabra que los maridos tienen que presentarse a sus esposas. Pero también dice que las esposas tienen que presentar a sus maridos en la misma circunstancia. Apóstol, y si mi marido es una recua, es un impío, déjelo. Déjelo que él haga lo que quiera, ore por él. Pero que no cambia, que no. Usted tranquilo, tranquila. Porque el juicio de Dios tampoco se va a escapar. Pero qué tal que de pronto Dios algún día pueda tener. Claro que una persona que es contumaz y que es blasfema contra Dios y que es hereje contra Dios, ahí sí olvídese. Pero una persona que tiene buenos sentimientos, pero que no se congrega, Dios de pronto tocará con él. Pero si es blasfemo, hereje y peca contra el Espíritu Santo, eso sí, olvídate. Porque los pecados contra el Espíritu Santo, Dios no los perdona. Pero si una esposa, ahí está clarito en 1 Corintios 7, ora por su marido y él hace lo que le provoca, que se atenga a las consecuencias. ¿Qué debo yo hacer como pastor? Orar por esa familia, ¿sí o no? ¿Qué debe hacer la esposa? Mantenerse en testimonio, en santidad, en obediencia. Que el marido no cambia. Dios sabrá por qué. Pero que haga lo que está diciendo la palabra. No puede apartarse, pero tampoco alcahuetearle. Es que, pero es que dice que debo estar sujeta en todo. No, al pecado no. A que el marido haga lo que se le dé la gana, se meta la droga, se meta el licor, se meta el adulterio. Eso no. Pero es que, ¿cómo es que leen, Dios mío? Dios quiere restaurar la iglesia cuando la iglesia quiere ser restaurada, cuando la iglesia se deja. Pero tenemos que tratar estos temas aquí en la iglesia. Sigamos leyendo. Verso 26, insisto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Mire, ayer hablábamos de eso en el Shabbat, porque Dios es uno solo, amén, ejat. ¿A quién le presenta la iglesia a nuestro Señor y Salvador? A Él mismo, porque Él es Dios, amén. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Está hablando, mire esta analogía, por favor, voy a terminar.
Si usted cuida a su esposa, si usted santifica a su esposa, si usted purifica a su esposa, si usted ora con ella, si usted lee palabra con ella, usted se la está presentando a nuestro Padre Celestial como Él quiere. Y no vamos a tener problema. Amén. Porque Él quiere, escúcheme, que nosotros amemos a nuestra esposa como a nosotros mismos. Amén. Mire lo que dice ahí el verso 28. Aleluya. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Amén. Mire qué analogía tan impresionante de término. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Es un misterio. Mire, familia, no podemos, esta semana voy a edificar a la familia, voy a edificar a la iglesia en este sentido. Nosotros no podemos hacer lo que nos provoca. No podemos hacer lo que creemos. No podemos hacer lo que pensamos. Usted y yo, como cristianos, como miembros de esta iglesia, como esposo o esposa, debemos hacer única y exclusivamente lo que dice la palabra. Yo no puedo cargar con pecados ajenos, pero tampoco puedo juzgar a la gente. Usted no puede cargar con pecados ajenos, o sea, alcahueteándole pecados a la gente. No, Dios es muy radical en esto. Por ejemplo, Dios me ha guardado y le doy la gloria y la honra. Mis hijos, bendito es su santo nombre, amén. Yo me acuerdo que yo le daba muy duro a David. Yo lo mantenía así apretado. Pero papá, usted es muy duro conmigo, lo siento, yo tengo que darle cuenta a Dios por tu vida. Hasta que conocí una jovencita, santa, virgen, pura, cristiana, se casó con ella. No tengo problemas, ¿sí se dan cuenta? Pero qué tal que yo le hubiera permitido, haga lo que le provoca en la iglesia. ¿Se acuerdan? Como Elí tenía sus hijos y fornicaban en la iglesia, hacían lo que se les daba la gana. No, yo no puedo hacer eso. No, no, no. Y el Señor me bendijo con esa bendición, aleluya. Pero hay pastores que no. Entonces le permiten a sus hijos hacer lo que quieren. Ellos hacen lo que quieren también. Sus esposas hacen lo que quieren. Eso no se puede. Amén. No se puede. Porque el Padre nos está hablando claramente que vamos a tener que dar cuentas por mi esposa, por el esposo, por el ministerio, por las ovejas. Y que entonces, ¿qué tal engañando a la iglesia, diciéndole cosas bonitas y no enfrentándolos con la verdad? Mire, libro de Génesis 4:7. Si el cristiano hace lo bueno, ¿no será exaltado? Y si hace lo malo, el diablo, el demonio no está detrás de la puerta, ahí diciéndole cosas. Si usted como hijo de Dios hace lo correcto, pues Dios lo va a exaltar y el pastor va a hablar bien de ti. Pero si hace lo incorrecto, el pastor te va a exhortar y te va a llamar la atención. Y no por eso nos vamos a ir de la iglesia. Conclusión, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú debes hacer lo que dice la palabra. Dios no nos mandó a separarnos, a divorciarnos, a casarnos, recasarnos, divorciarnos, hasta que encontremos la perfecta o el perfecto. Eso no existe. Sino que el hombre de Dios va a orar. Y Dios le va a decir, a mí me pasa. Cuando a mí no me gusta algo, yo lloro. Y yo me dice, mire, es que estás fallando en esto, en esto. Y luego me dice mi esposa, mi amor, tal cosa. Claro que tengo que decirlo claramente, mi esposa me ama y me honra y me habla suavecito y bonito. Porque si usted le va a llamar la atención a su esposo, hágalo de una manera bien bonita. Póngale un buen plato a la mesa y dígale, mi amor, te hago esto porque te amo, pero estás cometiendo estos errores. Mándele un beso, háblele suavecito, háblele bonito. Mi amor, tú sabes que estás haciendo lo incorrecto. Ya claro que si es un esposo contumaz, repito, un paria, pues a ella sí toca sacar el sartén. Sí, le doy permiso. Pero es que hay mujeres que no tienen ese carácter tampoco. Las coge el esposo como balón de fútbol, las roba, les hace lo que quiere. Ay, es que Dios es bueno, Dios hará la obra. ¿Quién le dijo? Dios no nos mandó a ser esclavos del pecado y esclavos del diablo. No, Dios no nos mandó a eso tampoco. Ay, que no puedo vivir sin él. Bueno, entonces chupe, porque si chupa le gusta. Sí, o sea, yo tengo que ser honesto también aquí, ¿sí o no? Voy a avalar lo que no es correcto.
Pero tenemos que ser honestos. Lo único que yo les digo de verdad, escúcheme bien y terminé, es que si oramos y ayunamos para que Dios cambie a alguien, o lo cambia o lo corta. Pero Dios no va a ser burlado. Nos libera, porque Dios no nos llamó a esclavitud. Claro que bajo ese lema hay por ahí más de una pastora que se separa, se casa, divorcia. Eso no es de Dios, Dios les perdone. Dios les perdone, eso no es de Dios. Yo no puedo coger la palabra como excusa. O que porque, mire, un ejemplo aquí. Yo aquí le pago sueldo a cada persona que hace algo por la iglesia o que trabaja para la iglesia o por la iglesia. Que porque soy apóstol, entonces todo me lo tienen que dar gratis y todo me tienen que hacer gratis. No es así. No es así. Porque el trabajador es digno de su salario. Y hay que honrar al que honra. Amén. Entonces, amada familia, nosotros debemos pedirle a nuestro Padre que nos revele esta palabra y entrar por esa puerta de bendición, entrar a través de nuestro Señor y Salvador y comportarnos como hijos amados. Seguir su ejemplo. Amén. Recuerde que poner la mejilla no es aceptar que la persona siga haciendo conmigo o con ustedes lo que quiera, sino poner la mejilla es poder perdonar a esa persona, pero no con estar con ella. Amén. Amén. Me adelanto un poquito. Ya había terminado. Si una persona se separa, ¿qué debe hacer entonces, apóstol? Lea 1 Corintios 7. Manténgase sin casar. Que el apóstol o el astronauta maltrató a la pastora o maltrató a la persona y la pastora se divorció, entonces debe quedarse sin casar. Y no podrá ministrar hasta que Dios sane su corazón. ¿Cómo que se divorcian y hay un escándalo mundial y siguen en las mismas que ministrando y que Dios me usa y que Dios me dijo y que... No, eso no es así. Lo vamos a tratar claramente la otra semana. ¿Cómo se atreve un siervo de Dios a decir que Dios le habló que se separara? Y después dice, Dios me habló que me casara otra vez. Y después dicen, no, Dios me habló que me separara y que yo no tengo que ser esclava. No fregues. O sea que Dios es un siete pareceres. Es el pelele de ellos. No, tenemos que tener cuidado. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque esa gente las va a pagar por estar condenando a la iglesia al pecado, a la sinvergüencería. ¿Sí me estoy explicando, familia? Si usted dice que es profeta, usted Dios le tiene que hablar. A mí Dios me habla a todo momento. ¿Y cómo yo voy a hacer todo lo contrario a lo que Dios me habla? No, 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 no. Tenemos que ser maduros y tener carácter cristiano. Amén. Yo sé que usted ya entendió el mensaje. Hoy es la invitación a cambiar, a dejarnos transformar por la palabra, a ser obedientes, a ser santos, a purificarnos y a lavarnos con el agua de la palabra. Cuando las manos están sucias, nos echamos jabón, las estregamos y el agua nos saca el mugre y quedan las manos limpias. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nuestra alma, con nuestra mente. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú siempre lo haces, Señor. Padre, perdona nuestros yerros, perdona nuestros pecados, perdona que a veces nos creemos absolutamente sabios, poseedores de la verdad. Guárdanos, Señor, eso es vanidad. Padre, yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Cristo Jesús, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Haz que podamos entender la verdad de tu palabra, Señor, y que la podamos obedecer. Padre amado, Padre celestial, por favor, ten misericordia de nosotros, Padre. Yo te ruego, Señor, por toda la Iglesia Internacional y Caminos Cristo, Padre, que se convierta de verdad, Señor. Que tu iglesia nos arrepintamos de verdad, nos convirtamos de verdad, Señor. Paguemos ese precio, como habla Jacob, Señor, que tenemos que congregarnos, Padre. Que pagar, Señor, que esforzarnos, que entregarnos con sacrificio vivo, como habla el apóstol Pablo. Un sacrificio agradable a ti, que tenga aroma, Señor. Enséñanos a ser valientes, Señor. Enséñanos, Señor, a ponernos delante de ti. Enséñanos, Señor, a sacrificarnos. Enséñanos a aceptar tu palabra. Danos revelación, Padre, pero que cuando tú nos hables, obedezcamos, Señor. Tú nos hablas y a veces la iglesia no te hace caso, Señor. Padre, perdona este hierro, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Danos la fuerza para obedecer tu palabra.
Oro por los matrimonios de la iglesia, Señor. Oro por las familias de la iglesia, Señor. Te pido, Señor, restaura los hogares, Señor. Si hay personas impías, restáuralas, Padre, y si no, haz tu voluntad con ellas, Señor. Venga tu reino a los hogares de la iglesia, el camino es Cristo, y hágase tu voluntad, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor. Padre, te ruego por la pastora Blanquita García en Miami, Señor. Te ruego, Señor, gracia y favor sobre ella, para que ella, Señor, pueda hacer este negocio de su propiedad y pueda continuar con su iglesia, con su ministerio, extendiendo el reino, Padre amado. Te doy gracias, Padre, por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, la pastora Elsie Giraldo, Señor. Te ruego que puedan vender estas propiedades, Señor. Bendícelas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre amado, por la vida de José Antonio Cortés, Señor. Por la vida de Yolandita Cortés, Señor. Por la vida de Elsa, de Miriam, Señor. Padre, bendice, Señor, a tu siervo José Antonio. Llénalo de gracia, de favor. Gracias, Padre, por la profeta Esther Valencia, por su esposo Pascual Rojas, Señor. Hazlo caer en cuenta, Señor, que él no puede poner piedra, palo en la rueda, Señor, para que tu sierva te sirva, Señor. Llévalo al conocimiento de la verdad, Señor. Conviértelo, Padre, y sánalo en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Margarito García Cortés, Señor. Gracias por la vida de Alma Lucía Castillo, Señor. Bendíceles, Padre, prospérales, Señor. Te ruego por la vida de Olver Núñez, Señor. Tú tienes la última palabra, Señor. Te pido, cúbrelo con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Envía ángeles gigantes de guerra que peleen por su salud, por sus órganos, por su vida. Dale otra oportunidad, Señor. Avergüenza al diablo, Señor. Gracias porque tú lo haces, Señor. Te pido, Padre, por Nora Valencia, por Pachito Huertas, por Plinio García Orejuela, nuestro pastor en el Chocado, Señor. Bendíceles de manera sobrenatural, Padre. Bendícenos a nosotros, Señor. Yo bendigo la salud de tus hijos, Señor. Las neveras, las alacenas, Señor. La provisión, Señor. Bendigo al que diezma, bendigo al que ofrenda. Bendigo al que ayuda y siembra para la torre de adoración. Yo lo bendigo, Padre. Bendíceles en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Padre eterno. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Ay, aleluya. ¿Aprendimos, familia? Bueno, tú que estás allí, te espero el martes. El martes tenemos servicio a las 6 de la tarde. De 6 a 7, guerra espiritual. Y de 7 a 8, la palabra y la bendición final. Les amamos, les bendecimos. Mañana, 6 de la mañana, oración, intercesión por estos mismos medios. Muchas bendiciones. Paz.